Vamos a conocer el significado de Mateo 7:6. La primera vez que yo leí este versículo, pues me impacta, porque dicen palabras que parecen ofensivas, pero no lo son. Son palabras de reflexión, palabras que Cristo usa porque se baja al vocabulario nuestro como humanos para que podamos entender. Pero Dios no lo dice, Cristo no lo dice para ofender, sino para que nos haga reflexionar acerca de lo sagrado que es el Evangelio, de lo sagrado que es la palabra del Señor. Son cosas santas, puras, muy sagradas, que se tienen que tomar con reverencia y con mucho respeto hacia Dios. Entonces vamos a leerlo. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando menciona perros y cerdos se refiere a toda aquella persona que desprecia a Cristo Jesús, que desprecia a Dios, que desprecia la verdad. Y cuando hablo de despreciar, no solamente quiero decir que no les gustan las cosas espirituales, sino que en verdad rechazan la salvación, no quieren conocer nada del Señor y por ende pues toman las cosas de Dios como algo ligero, como algo que no vale la pena. Yo no conocía acerca de esto, pero hoy que lo conozco, hoy que el Señor me ha iluminado, entiendo perfectamente. Dios nunca usa una palabra que se oiga fuerte aquí en la Biblia para ofender, sino lo pone ahí para que reflexionemos qué tan grave es ignorar su voz, ignorar su palabra. Entonces aquí dice, no deis lo santo a los perros, en este caso la palabra del Señor, la Biblia, y no echéis las perlas a los cerdos. Las perlas, lo santo es la palabra del Señor. Todo lo espiritual que tiene que ver con el Eterno, con el Todopoderoso. Así que la palabra de Dios no es para discutir, no es para pelear, no es para ver quién gana. La palabra de Dios se predica y se obedece. El que quiera creer, perfecto, alabado sea el Señor por eso, porque Dios le ha iluminado con su espíritu. Y las personas que rechazan son porque no quieren pues nada con Dios. Y desgraciadamente pues serán destruidas al final del milenio. Vamos a leer lo que dice la profeta del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, donde dice, y es triste, fíjense lo que pasa. Dice: los ángeles lloran al ver la verdad preciosa de origen celestial echada ante los cerdos, o sea, ante las personas que aborrecen a Dios. Cuando uno se aferra al mundo, hay muchas personas en el mundo que aunque estén pecando de manera muy grave, en algún momento, si son hijos de Dios, serán rescatados. Pero la gran mayoría de las personas que viven y que les gusta el mundo y que se placen del pecado, esos son los que Dios llama cerdos y perros. Pero como ya les dije, les quiero dejar bien en claro, cuando el Señor usa esas palabras, no lo usa de manera ofensiva, sino como en un idioma que nosotros podamos entender, para que nos demos cuenta qué grave es despreciar las cosas de Dios. Entonces dice: los ángeles lloran al ver la verdad preciosa de origen celestial echada ante los cerdos, o sea, la palabra del Señor, para ser tomada por ellos y pisoteada en el fango y la inmundicia. ¿Dónde se revuelca un cerdo? En la inmundicia, en el fango. Y eso es lo que hace una persona que no quiere nada con Dios, que no quiere ser salvo, que no quiere, que ofende. No solamente no es rechazar la palabra del Señor, hay personas que se deleitan hablando en contra de Dios, ofenden a Dios, muchas veces con los actos, con las palabras, con nuestra manera de vivir. Pero eso ya Dios decidirá. Hay muchos hijos de Dios en todos los ámbitos de la vida, entre los más pecadores y entre los que parecen ser buenas personas. En todos los lugares y en todas las iglesias hay hijos de Dios. Pero cuando me refiero a los perros y a los cerdos, más bien cuando Dios se refiere, porque es palabra de Dios, cuando Cristo se refiere a los perros y a los cerdos, se está refiriendo a todo aquel que en verdad no lo rechaza por completo y no le interesa nada de lo espiritual. Pero dice el Señor: si yo te creé, si tú tienes todo lo que tienes, ¿por qué me rechazas? Y al Señor le duele. Entonces esas personas nada más quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren ninguna responsabilidad y no quieren ser utilizadas por Dios para poder llevar luz a los que están en tinieblas. Y a eso se les llaman los perros y los cerdos. Entonces dice aquí: los ángeles lloran al ver la verdad preciosa de origen celestial echada ante los cerdos para ser tomada por ellos y pisoteada en el fango y la inmundicia. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y despedacen. Eso está en Mateo 7:6. Esas son, dice, las palabras del Redentor del mundo. O sea, salieron de la boca directamente de Cristo Jesús.
no lo estoy diciendo yo, no es por lo que yo creo que ha salido de mí, no es una conclusión que yo saqué como humana, sino son palabras del Redentor, de Cristo Jesús. Así que debemos de pensar en eso. Rechazar la palabra del Señor, como el Señor nos creó con libre albedrío, puede que la rechaces y retirarte, pero nunca ponerte en contra del Señor, nunca hablar mal de la Biblia, porque si no la conoces, si tú no eres iluminado por el Espíritu Santo, tampoco te toca ni siquiera juzgar acerca de ella. El único que juzga es el Señor. Y si tú quieres conocer la verdad para poder llevar a otras personas a la salvación, a la vida eterna, llevarlas a los pies de Cristo Jesús, entonces entenderás y comprenderás que lo que Cristo dejó escrito en su palabra es para hacernos reflexionar y entender que es necesario que le conozcamos, para entender el significado real de la palabra del Señor. Dios nunca busca ofendernos ni lastimarnos, al contrario, Él quiere bendecirnos, Él quiere que seamos protegidos por su poder, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y desgraciadamente se devorará a la gran mayoría del mundo. ¿Por qué? Porque rechazan la palabra del Señor. Entonces vamos a continuar, y el Señor lo único que quiere es darnos bendición, protección y vida eterna. Vamos a leer Mateo 13:11, y fíjense lo que dice Jesucristo mismo también. Dice: y Él respondió, o sea Jesucristo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando dice mas a vosotros, se refiere a los que aceptarán la verdad, a los hijos de Dios, a los que serán salvos. Y cuando dice a ellos no se les es dado, es a los perdidos, a los que no quieren conocer. O sea, Dios no entra en discusión con nadie. Él nos creó con libre albedrío y Él te muestra su verdad en la Biblia, y tú eres el que decide si aceptas o no. Entonces el Señor dice: a los que acepten se les dará a que entiendan los misterios, que conozcamos al Señor. Y a los que rechazan la Biblia, a esas personas serán cegadas por Satanás, no por Dios, porque esa persona decide no querer conocer del Señor. Entonces, al rechazar a Dios, se pone en terreno de Satanás, y Satanás ciega sus ojos para que esa persona no pueda conocer ni entender la palabra de Dios. Entonces dice aquí, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, a los hijos de Dios, a los que quieren, a los que aceptan la palabra de Dios, mas a ellos no les es dado. Y es triste saber que muchas personas rechazan, y que cuando todo eso termine, que ya está muy cerca la venida de Cristo Jesús, se darán cuenta que haber rechazado a Cristo Jesús es lo peor y es la decisión peor que pudieron haber tomado. Por eso dice Dios: búscame ahora que hay tiempo, porque llegará el tiempo en que ya no se podrá buscar al Señor, porque ya se habrán decidido los casos de cada persona, y entonces será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor, por haberme rechazado. Aún hay tiempo, por eso el Señor dice: acéptame, es por tu propio bien, que te quiero bendecir, te quiero proteger y te quiero dar una vida mejor que la que estás viviendo aquí, y eternamente además. Vamos a leer Juan 9:39. En Juan 9:39 también el Señor Jesucristo, y son palabras literales de Jesucristo, donde dice, y Jesús dijo: para juicio he venido, o sea, para juzgar, pero no juzgar en el sentido como nosotros lo hacemos. Dios no es como nosotros. Dios es santo, Dios es puro, Dios es recto, Dios es perfecto, Dios no se equivoca. El juzgar que habla Cristo Jesús dice que Él viene a traer su palabra, su verdad, y que tú decides qué quieres: el juicio, que es lo correcto, o la perdición o la destrucción eterna. Dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, o sea, dice, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para los que no ven, ¿qué? Para los que no ven la luz de Dios, la verdad. Vean, dice Cristo, yo vine a que aquellas personas que no ven la verdad, que no me conocen, que no saben lo bueno, yo vengo a darles la luz para que puedan ver, para que me conozcan y sean salvos. Y dice: y para los que ven, sean cegados. Para los que dicen ser sabios en su propia opinión, o que creen que rechazando a Cristo Jesús tendrán lo correcto, o creen tener una vida correcta o perfecta o feliz, como lo quieran llamar, y están rechazando a Dios. Dice: esos son los que dicen que ven, porque se creen sabios en su propia opinión, esos quedarán cegados. ¿Por qué? Porque han rechazado al cual
viene la sabiduría, de la sabiduría verdadera, no la sabiduría ante nuestros propios ojos como humanos, sino la sabiduría de Dios es la que debe de morar en nosotros para que nosotros podamos entender de qué se trata las cosas que estamos viviendo en este mundo. Cuando no conocemos al Señor, nosotros pensamos y actuamos y creemos y hacemos conforme a lo que nosotros creemos que está bien. Pero cuando conocemos la Biblia, Dios nos hace ver qué es bueno y qué es malo. Y entonces es cuando podemos dividir las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y ahí es cuando decidimos qué quiero. Quiero el mundo y quiero vivir como me da la gana, o quiero que Dios entre en mi mente, que me gobierne y que me haga andar por el camino estrecho que me va a llevar a la felicidad, a la verdadera felicidad, y que aparte de todo eso me protegerá, me bendecirá y me llevará eternamente a un mundo para que sea feliz. Entonces la decisión es de nosotros, la decisión de perdernos o de salvarnos es de nosotros. Dios quiere salvarnos a todos. Por eso mandó a su Hijo Cristo Jesús para que muriera por la humanidad. Y Él murió por cada uno, hasta por el peor que haya existido. Por Hitler, por el Papa mismo murió Cristo Jesús. Y el Papa es el anticristo, es la bestia. Es el que está en contra de la verdad. Y enseña esas verdades a millones de personas, que esos millones de personas se perderán por seguir mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Los mandamientos que Dios ordena que se obedezcan están en la Biblia, Éxodo 20. Y Cristo murió por el peor ser humano, por todos, por toda la humanidad. Pero Dios nos dijo que es decisión nuestra aceptar y permitir que Él nos transforme para ser salvos. Esos son los llamados hijos de Dios. Dice Romanos 8:14 que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es el Hijo de Dios. Aquellos que no quieren nada con la palabra del Señor, que no quieren aceptar a Cristo Jesús, que no quieren aceptar su sacrificio para obedecerle, porque no es decir, Cristo murió por mí, voy a ser salvo. Eso es falso, eso es demoníaco, eso es satánico. Es, Señor, acepto el regalo que me has dado por la muerte de tu Hijo Cristo Jesús. Y ahora entiendo que Él vino a sufrir por mí y quiero que tú gobiernes mi vida. Te doy mi vida, te doy mi mente, te doy mi ser. Por favor, guíame para poder hacer tu voluntad. Y entonces ahí es cuando se hace efectiva la promesa del Señor de la muerte de su Hijo para ser salvo. Entonces, no es tan fácil como uno cree. Es muy fácil reconocer o querer más bien. Es muy fácil decir, yo creo y soy salvo. Y eso es falso. Es yo creo y obedezco. Yo creo y Señor, quiero hacer tu voluntad. Yo quiero apartarme del mundo y quiero vivir en santidad. Eso es aceptar el regalo que Cristo Jesús nos dio a través de su muerte. Eso es el manto de justicia con el cual cubre a aquel que ha aceptado su regalo para hacer su voluntad. La promesa del Señor de ser salvos de una vida eterna no es para todos. Triste y desgraciadamente no es para todos. ¿Por qué? Porque aquel que no quiere dejar el mundo quiere decir que le importan más las cosas banales, las que son efímeras, las que van a terminar siendo destruidas por fuego, a algo eterno, a algo bello, a la verdad, a la luz, a la protección, a la salvación, a la bendición y a la obediencia al Creador. Porque si Él es el Creador, Él es el que nos da todo lo que tenemos, todo absolutamente. Salmos 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que se encuentra dentro de la tierra. Así que lo único que nosotros, el ser humano, debería de ser reconocer quién es Dios, el todo soberano, quiénes somos nosotros, criaturas hechas del polvo de la tierra, y que lo que tenemos y que porque estamos respirando es por su gracia y por su misericordia. Así que si nosotros rechazamos a Dios, entonces también deberíamos de rechazar todo lo que nos da. Y el Señor, sin embargo, por su misericordia, te regala la vida, te regala las bendiciones que tiene. Él te permite, no te regala, porque cuando una persona rechaza a Dios, las bendiciones que pueda poseer no vienen de Dios. También Satanás bendice. Y también hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces las personas piensan que lo que tienen de manera económica vienen de Dios. Y siempre dicen gracias a Dios, sin saber que el que les está bendiciendo es Satanás. Pero hay personas que todavía están en la ignorancia de la palabra del Señor, que serán alcanzadas a su tiempo, que son hijos de Dios, y esas personas entenderán, cuando ya sean iluminadas por el Espíritu Santo, entenderán que estaban viviendo equivocadamente, pero que ahora el Señor los ha rescatado. Pero hay personas que no quieren
No quisieron, no quieren y no querrán ser alcanzados. Y esas personas, esas bendiciones de las cuales, bueno, no son bendiciones, serían maldiciones porque vienen de Satanás. Y eso que tienen es porque Dios lo permite, pero no porque se los dé Él, es porque Satanás les da lo que tienen para que sigan creyendo que todo lo que todos los seres humanos tienen, viene de Dios. Y eso es falso, Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, con esto aprendimos en Mateo 7:6. Lo voy a buscar nuevamente para concluir. Mateo 7:6 nos deja muy claro donde dice: no deis lo santo a los perros, no des tu palabra. Tú predica, dice el Señor. Tú conoces mi verdad, predícala. Con amor, con el deseo ferviente de llevar a alguien más a los pies de Cristo Jesús. Porque ese es mi deseo cuando yo predico. Yo no predico por solo perder el tiempo o porque, ¿qué hago? Voy a hacer un video o porque no. Predico porque el Espíritu de Dios me impulsa a que yo hable de la verdad. Otra persona puede ser alcanzado por la verdad y entonces ese es mi verdadero deseo y eso es trabajar para el Señor, eso es servir a Dios. Y cada persona que sirve al Señor por medio de la verdad es un siervo de Dios, ya deja de ser siervo de Satanás, porque una persona cuando no conoce a Dios es esclavo, es siervo de Satanás, hasta que Dios llegue y lo rescata como lo hizo conmigo. Así que yo predico por eso, porque es mi intención que las personas conozcan la luz, la verdad, y que sepan que hay salvación eterna, que Cristo Jesús murió por él, por mí, por todos. Pero es decisión de cada quien querer si queremos ser salvos o no. No deis lo santo a los perros. Lo santo es la palabra del Señor, lo espiritual. A los perros, a aquellas personas que les gusta discutir y pelear y siempre ir en contra de la verdad, son personas utilizadas por Satanás y ni siquiera lo sospechan. ¿Por qué? Porque como no quieren conocer la verdad, Dios permite que Satanás los ciegue y esa persona está creyendo que está en la verdad y sin embargo está siendo guiado por Satanás. Esos son los perros y los cerdos. Recordemos que en la Biblia se mencionan los cerdos como un animal inmundo. Dios creó al cerdo para que se comiera las porquerías. Si tú le das un cadáver al cerdo, se lo come. Si le das un zapato, se lo come. Si le das una escoba, se la come. Si le das un trapo, se lo come. Si le das popó, se lo come. Lo que tú le avientes al cerdo, se lo come. Es un animal inmundo, para eso lo creó el Señor. Por eso Dios prohíbe que lo comamos. Y no lo digo para criticar ni juzgar a nadie, porque yo misma comí el cerdo por toda mi vida. Hasta que llegó la luz a mi vida, el Señor me iluminó y me hizo saber que ese alimento no debe entrar en mi cuerpo porque mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y si yo desobedezco al Señor, Él no me puede guiar por medio de su Espíritu porque yo estoy haciendo cosas en contra de lo que Él me está ordenando que yo haga. Entonces, los cerdos y los perros son animales que Dios utiliza y se rebaja al vocabulario nuestro, al vocablo del humano, para que nosotros podamos entender lo serio que es despreciar la palabra del Señor, porque cuando desprecias la Biblia estás despreciando al mismo Creador, al que te hizo y al que permite que tengas lo que tienes. Por eso usa al perro y al cerdo. Y dice: no le des lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. O sea, no le des, no discutes, no peleas. Predícalo, díselo con amor para que ellos entiendan y si no quieren, ignóralos, aléjate, pero no entrar en un debate, en un pleito, en una discusión y hasta en maldecir, porque Dios se ofende. La Biblia es un libro es sobrenatural, primeramente sobrenatural, pero tan sagrado como el mismo Dios. Así que no podemos usar a Dios para estar ni peleando, ni burlándonos, ni haciendo de ella escarnio, sino todo lo contrario, es leerla, meditar en ella, comprender, obedecer y llevar a otros esa luz que se nos ha dado, en este caso, amén. Así que los dejo con este versículo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo único que nos ordena el Señor es que seamos luz para el mundo, y una persona que es hija de Dios nunca discute de ningún tema, porque esa persona está siendo santificada, está siendo transformada para ser un verdadero hijo de Dios, para
ser como Cristo fue aquí, para tener un carácter perfecto y que podamos ir al cielo. Como Dios es perfecto, es santo, aquel que quiere estar en el cielo tiene que permitir que Dios lo santifique y lo perfeccione para que pueda estar en su santa presencia. Así que aquellos que les gusta el mundo, que disfrutan de él y que no quieren nada con Dios y que nunca querrán, porque hay personas que serán llamadas a su tiempo, como yo estuve en el mundo, yo hice porquería y media, pero Dios me rescató. Así hay personas que van a ser rescatadas, pero hay muchas que en realidad no quieren nada con Dios. Esas son los perros y los cerdos de los cuales habla Cristo Jesús. Pero quiero poner muy en claro, Cristo Jesús no lo pone para ofender, esas palabras las pone con un vocablo humano para que podamos entender lo serio y lo peligroso que es despreciar la Biblia, la palabra del Señor. Así que los dejo con esto. Espero que esto quede como una prueba de la fidelidad al Señor, de hablar de la verdad como es. Es cruda, muchas veces duele u ofende, pero la verdad es la verdad y se tiene que predicar tal cual es. Hay personas que se van a ofender. Un verdadero hijo de Dios no se ofende, recapacita, reflexiona en eso y se pregunta, ¿será cierto esto? Y le pide iluminación al Señor. Pero una persona que se ofende, se enoja y se pone en contra de la persona que está predicando la verdad, es señal de que es hijo de Satanás. Así que, por favor, entrégale tu mente al Señor y Él te guiará a que tú puedas mirar claramente su palabra, que tú entiendas que a menos que nosotros permitamos que Él nos dirija y que nos dé su espíritu, es que podremos entender lo que está pasando en el mundo, lo que pasó y lo que pasará muy pronto. Así que Dios los bendiga y espero que esto sea para su ayuda espiritual. Buenos días, más bien buenas tardes y que tengan excelente día.